Qué gusto nuevamente estar juntos aquí, reunidos en este su programa Lecciones de Esperanza, para juntos ser bendecidos. Siempre que abrimos la palabra de Dios, bendiciones abundantes vienen de Dios a través de su carta de amor para todos nosotros. Así que un gusto estar con ustedes, donde nos vean, donde nos escuchen. Que la paz, el amor de Dios sea con cada uno de ustedes y su familia. Para ese su servidor Gabriel Moreno es un motivo de inmensa alegría volvernos a reunir aquí a través de los medios de comunicación para podernos dejar abrazar por Dios. Y en esta ocasión tenemos un invitado, habla usted del pastor Jaisber Peñuela. Pastor Jaisber, muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Un gusto saludarte, pastor, muchas gracias, y a nuestros amigos hermanos que nos siguen, que nos acompañan, gracias también por tener este momento donde abrimos la palabra y aprendemos del Señor Jesús. Así es, pastor. Estamos en esta temporada hablando de la misión que maneja, o la misión que nace en el corazón de Dios, que apasiona a Dios como su objetivo, y cómo esa misión se trasciende ahora a los seguidores suyos, ¿no? A sus hijos. La misión de salvar al perdido, de rescatar a los que han sido, o está el enemigo tratando de desviar del plan que Dios tiene para ellos. Y no sé quién nos ve y nos escucha, o pastor Jaisber, si estamos de acuerdo que para el ser humano es a veces muy fácil eludir ciertas responsabilidades, ciertas actividades, cuando esas actividades se salen de nuestra zona de confort, cuando esa actividad requiere un esfuerzo muy grande o puede colocar en riesgo algo que para nosotros es importante, es valioso, y entonces eso a veces trasciende la misma misión también. De hecho, hay gente que para, por ejemplo, estudiar su carrera profesional o en sus labores trasnocha y dice, no, hay que sacar adelante esto. Pero a veces para el cumplimiento de la misión de Dios, decimos, no, pero es que mira, que no tengo el tiempo. No pasa con muchas personas, pero pasa con algunos. Y no sé si ha escuchado eso también en alguien de pronto en algún momento, pastor. Sí, pastor, y fíjate que cuando desde las mismas primeras páginas de la Biblia vemos a Dios en acción, pero Dios no está solo. Dios quiere invitarnos para que participemos, y el diablo sabe que el participar de la misión es de gran beneficio, por eso nos presenta ciertas excusas, ciertas facilidades para evitar participar en la misión. Pero siendo que nosotros somos imagen y semejanza de Dios, también de corazón, Dios nos invita a que estemos allí, participando, inmersos, siendo partícipes de la comunicación del Evangelio. Por eso la Biblia nos presenta unos buenos ejemplos justamente para considerar y evitar el caer en ese error de excusarnos de la misión. Y creo que excusarnos de la misión, pastor, también, y apreciados amigos que nos ven y nos escuchan, es privarnos de conocer el poder de Dios de cerca. Porque, de hecho, casi siempre cuando Dios nos da la misión o una misión, para nosotros es inalcanzable. Y es donde entra la parte de Dios, para que cuando las cosas salgan bien, entendamos que Dios fue el que lo hizo, que nosotros fuimos instrumentos. Así es, pastor. Y siempre que Dios da una misión, no sé si estamos de acuerdo en esto, pastor, junto con la misión, cuando Él nos da el encargo, ese encargo viene acompañado del poder para cumplirlo, que el poder viene de Él, nunca radica en nosotros. Nunca nosotros. La pregunta entonces que debemos hacernos es, ¿por qué Dios quiere que nosotros participemos? Dios nos da la habilidad, la capacidad, los recursos, pero la pregunta es, Dios lo hubiera podido hacer, Dios puede hacerlo, pero ¿por qué quiere que nosotros no saquemos excusas, sino participemos? Creo que ahí está el gran secreto de la misión. Y creo que podemos, en el tema de hoy, podemos entender un poquitito eso, y creo que un abrebocas para eso sería, porque mientras yo cumplo la misión, el más beneficiado soy yo. Así es. O sea, ayuda a otros, pero realmente quien es más bendecido al cumplir la misión es el que se coloca en manos de Dios, ¿no? para ese cumplimiento. Y viendo ese panorama, pastor, vemos la Biblia nos presenta, y yo alabo a Dios por su palabra, porque muestra los aciertos y los desaciertos de sus hombres, ¿cierto? Sus victorias, pero también sus falencias, sus caídas. Y hablamos de Jonás, un servidor, un hombre de Dios, un mensajero, un profeta de Dios. Que el profeta, normalmente la tarea del profeta es recibir un mensaje de Dios y compartirlo a quien Dios le dice ve y darlo. ¿Qué nos dice la Biblia, pastor, allí en el libro de Jonás sobre Nínive y la relación entre esa ciudad e Israel,
y cómo eso pudo haber influido en la extraña reacción de Jonás luego de que Dios le da un cometido, una encomienda para ir a llevar un mensaje a Nínive. Así es, pastor. Creo que lo primero que debemos tener en cuenta es que, como en el caso de Jonás, y podemos también considerar otros casos, como el caso del profeta Isaías o el profeta Daniel, hay una estrecha relación entre el mensajero y el mensaje. De hecho, el mensaje llega también en su dimensión, en su característica, en sus particularidades del mensajero. Y en el libro de Jonás eso es lo que vamos a comprender. Vamos a comprender, porque mira, cuando uno analiza la teología de un libro, uno debe prestar atención a palabras claves. Y hay una palabra clave de principio a fin, muy interesante en el libro de Jonás. El libro de Jonás comienza diciendo, Dios lo llama y le dice, oye Jonás, ve a esta ciudad porque su maldad ha subido hasta mí. Habla de un término que es maldad. Y vamos a hacer un recorrido en qué momentos aparece la maldad. Y esa maldad, en realidad, que en un principio se veía que estaba en los ninivitas, una gran ciudad del imperio asirio, en realidad también esa maldad estaba en los ojos de Jonás. Es decir, Dios llama a un instrumento y lo toma tal cual es. Pero en la medida que él desarrolla la misión, Jonás va conociéndose un poco más. Y es allí en donde el gran beneficiado fue Jonás al comprender un poco más, aunque era profeta, un poco más acerca de quién es Dios y cómo salva y cómo quiere la salvación. Porque mire, los asirios, fíjese pastor, que los asirios eran parte de una de las grandes naciones, imperios del antiguo cercano oriente, al igual que Babilonia, fueron los dos grandes imperios que le hicieron más daño al pueblo de Dios. De hecho, el arquitecto fue el mismo, Nimrod, ¿cierto? Construyeron esos grandes imperios. Y ya sabemos Babilonia lo que hizo eventualmente con Judá. Y los asirios eventualmente también atacaron al pueblo de Dios. Así que eran enemigos. Y la pregunta que se hacía Jonás, y amigos que nos escuchan, la pregunta que se hacía Jonás era, Señor, ¿de verdad tú quieres bendecir a este pueblo, a esta nación, a este imperio que nos hace tanto daño? Es decir, podemos hacernos la pregunta hoy día cuando Dios nos encomienda una misión, Señor, ¿tú quieres bendecir a esa persona que me ha hecho daño? Y eso nos cuesta. Señor, lo que esa persona merece o necesita es justicia, pero Dios le está ofreciendo misericordia. Y ahí viene el conflicto emocional, sentimental, hasta teológico, acerca de cómo Dios quiere bendecir aún aquellos que nos han hecho daño. Así es, pastor, y gracias por eso que usted nos expresa allí, porque cuando si uno lee una ciudad, uno puede pensar, leyendo por encima la Biblia, y dice, pero ¿por qué no va a una ciudad, no? Pero mirando ese contexto es que le había hecho mucho daño, aparte ellos eran muy sanguinarios. Los historiadores hablan de que los ninivitas y los asirios se caracterizaban por ser un pueblo que cuando invadía a otro, eran bárbaros, la manera en que llegaban a tratar de hacer daño a las personas de esos lugares. De hecho, cuando leemos Nahum, capítulo 3, versículo 1, dice allí, ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de pillaje, tu rapiña no tiene fin. Y eso hace parte de una profecía también que Dios da contra Asiria, ¿no? Asiria. Allí en Nahum. Es decir, también hay allí una especie de temor. Señor, ¿de verdad me quieres enviar a este lugar? Jonás, como cualquier ser humano, tenía sus inquietudes, sus presupuestos, pero también sus temores. Así que Dios, al llamar a este personaje, a Jonás, a enviarlo a una misión y ser profeta, no era, bueno, era un honor, pero cuando miramos el oficio de los profetas en el Antiguo Testamento encontramos que era un oficio también peligroso, ¿no? Por ejemplo, Jeremías, al enfrentarse él sufrió muchísimo. Muchos murieron, ¿no? Y muchos murieron. Entonces Jonás quizás también tenía esa pregunta en su corazón. Voy, pero es un lugar peligroso, quizás tomo mejor otra decisión. Y pastor, entonces vemos allí dos elementos. Primero, miedo por su integridad.
Y segundo, que él consideraba que no eran dignos de ese mensaje, como usted dice, porque uno puede leer, el mensaje dice, ve y dile que van a ser destruidos. Pero cuando uno lee teológicamente, siempre que Dios va a hacer un juicio sobre alguien, le manda un mensaje. Y al decirles van a ser destruidos, daba la oportunidad de que ellos dijeran, no Señor, espérate, antes de destruirnos, queremos pedirte disculpas. Para Jonás hubiera sido mejor que Dios los hubiera eliminado sin haberles mandado ningún mensaje de amonestación, ¿verdad? Entonces, esa es la parte que usted mencionaba, los vas a bendecir, porque uno ve el texto y aparentemente dice, van a ser destruidos. Pero cuando uno conoce un poquitito más de la forma en que se escribe allí, es que van a ser destruidos, daba la posibilidad, y que fue, efectivamente, vamos a mirar qué pasó con ese mensaje de Jonás allí. Pastor, ¿sería posible que Jonás, siendo un hombre de Dios, que caminaba con Dios, que era un servidor de Dios, un profeta de Dios, pudiese tener conceptos equivocados acerca de Dios? Creo que esa es una de las grandes lecciones que encontramos más adelante en el capítulo 4, en donde él cita una frase, un concepto que el pueblo de Israel o el pueblo de Dios conocía. Entonces, a medida que Dios llama al profeta y él toma ciertas decisiones, Dios comienza a revelársele, a manifestar, mira, realmente el llamado al evangelio no es solamente para un grupito de hebreos, sino el mensaje de salvación es para toda la humanidad. Mira que Jonás es un profeta de punto aparte, porque la mayoría de los profetas fueron llamados para compartir mensajes para el pueblo, directamente para el pueblo de Israel, para la nación de Judá, pero Jonás fue llamado para que fuera directamente y entregara un mensaje. Entonces quizás sí, Jonás pudo haber tenido conceptos no tan claros, quizás exclusivistas, de los depositarios de la verdad siendo cerrados para el pueblo hebreo, pero Dios le dice, no, Jonás, el mensaje de salvación, de arrepentimiento también y de juicio, en últimas, es para toda la humanidad. Así es, pastor. Y veo a otro elemento allí que, no sé, algunos estudiosos dicen que también muestra que Jonás estaba permeado por algunas otras culturas, aunque era un hombre de Dios, que nos puede pasar a nosotros, ¿no? En nuestra cultura, donde el país donde estemos, a veces la misma cultura del lugar, la idiosincrasia nos puede permear. Cuando él dice, arrójeme al mar y se aquietará. Normalmente quienes hacían eso eran los paganos, tomaban como una forma de acalmar la ira de esos dioses, ¿cierto? Como sacrificándose. Y Jonás dice, écheme al mar, y ellos no se niegan a eso, porque para ellos era muy común ese tipo de acciones, ¿no? Sí, pastor, ya que encontramos un escenario, sabemos que Jonás no se va para Nínive, ¿cierto? Él busca el lugar más lejos, al otro puesto, casi cruzando, ¿cierto?, todo el Mediterráneo hasta España. Así es. Y él en esa decisión, recordemos, sale allí, surge una tempestad, echan suerte, ¿cierto? No es casualidad, cae sobre Jonás y Jonás dice, mire, esto se soluciona si me tiran al agua. ¿Por qué Jonás dice eso? Jonás estaba tan resuelto a no ir a Nínive que estaba decidido a que le quitaran la vida. Sin embargo, pareciera ser que lo que Jonás está haciendo es una frase como de una ironía. Es decir, Señor, ¿realmente te quieres deshacer de mí? Yo no creo que tú permitas que me lancen al agua. Yo no voy a ir. Es como un pulso que Jonás tiene con Dios. Pero en un momento de la tempestad, Jonás siente las manos, porque los marineros intentan no tirarlo al agua. Pero él siente las manos de los marineros y lo tiran al agua. Y lo que ocurre aquí es un proceso de conversión de los marineros, porque ellos oran, ellos ofrecen sacrificios, ellos casi están los elementos de la conversión, están allí creyendo a pesar que el profeta era el que debía estar orando. Ahora son los marineros que eran extraños a la religión hebrea los que resultaron hablando u orando al Señor. Entonces aquí vemos un escenario en donde el instrumento no quiere ser utilizado y Dios entonces, a pesar de ser un instrumento imperfecto, llama a unos marineros y conocen más del Señor a través de las acciones incorrectas del profeta Jonás. Wow, pastor, qué interesante eso. Usted dice, no quiere ir, es renuente, está hasta
dispuesto a morir, ¿no? Con tal de no ir a de esas personas o que le pueden hacer daño o que no considera él justos. Pero finalmente la Biblia nos muestra, ¿no? Que él cae al agua, viene un gran pez, está allí. Tiene un proceso, yo veo en el libro de Jonás un libro de Dios de oportunidades, ¿no? Oportunidad, como usted mencionó, para los marineros que se arrepienten, oportunidad para Jonás, porque en el vientre del gran pez, estando allí, reflexiona, analiza, busca a Dios. Después de que buscaba huir de la presencia de Dios, como dice el mismo libro, ahora en el vientre lo busca, o sea, ya no está huyendo, sino, Señor, tú puedes hacer algo, yo confío en que tú me sacarás de aquí, pagaré mis votos, dice así, la salvación viene de Jehová. Cumpliré lo que prometí. Cumpliré lo que prometí. O sea, que en su mente ya le ha dicho, Señor, si me sacas de aquí, ¿cierto? La pregunta es, ¿por qué debemos que pasar por esas experiencias para ser obedientes y cumplir la misión de Dios? ¿Cierto? Allí en esta experiencia que Jonás tiene, Dios vuelve y lo llama y le dice: Jonás, bueno, te traje de nuevo a la orilla y vas a ir ahora a Nínive. Y el sermón de Jonás en el texto hebreo, pastor, son 5 palabritas nomás. 5 palabritas, un sermón, quizás el sermón más breve que encontramos en el Antiguo Testamento, para que el pueblo de Nínive escuchara al siervo de Dios. Todo lo que tuvo que pasar para que el pueblo de Nínive escuchara el mensaje de Dios. Y precisamente, pastor, luego de que aún con su renuencia, luego de pasar ese momento difícil de reaccionar y ir a cumplir la misión de Dios, ¿qué sucede con el pueblo ninivita, pastor? Bueno, el pueblo ninivita, dice el capítulo 3, que escucharon la palabra y llegó a tal punto que desde el rey en adelante todos comenzaron a tomar una decisión de arrepentirse, incluso hasta los animalitos. ¿Sabe que el libro de Jonás es muy interesante, pastor? Porque los animalitos están aún allí en el escenario que Dios quiere reservar, y también al final del capítulo, al final del libro, habla de los animalitos. Entonces, el mensaje llegó a tal punto que el pueblo ninivita comenzó a reconocer que el mensaje venía de un instrumento que era enviado por el Creador del cielo y de la tierra. Y pastor, me devuelvo un poquitito de lo que hablamos al principio. Jonás no quería ir, pero Dios le daba la misión y Dios tenía un plan con ese misionero. Era ir y tocar el corazón y darle una oportunidad. Y como usted dice, desde el rey hasta el menor del pueblo, aún los animales, dice que se arrepintieron. La expresión como para decir todo el pueblo, ¿cierto? Se dio cuenta de su pecado, buscaron a Dios, encontraron esperanza y salvación, aún con un instrumento que estaba renuente. O sea, lo hizo porque se había comprometido, pero no estaba muy cómodo con la misión. Pero aún en esa circunstancia, Dios hizo una obra maravillosa en los ninivitas a través de ese instrumento, ¿no? Así es. Y el llamado que Jonás hace, miren por ejemplo el capítulo número 3, el versículo número 8, dice, sino cúbranse hombres y animales y con ropas ásperas y clamen a Dios con fuerza, que cada uno se convierta de su mal camino. El versículo 10 también dice, y se arrepintió entonces Dios del mal que había anunciado hacerles y no lo hizo. Entonces, esta palabrita mal, ¿cierto? El actuar está de principio a fin aquí en el libro, y encontramos entonces que el pueblo ninivita comenzó a cambiar su forma de comportarse, de hacer las cosas, y Dios tomó eso en cuenta, cosa que para Jonás le causó gran incomodidad. Precisamente quería hablar de eso, pastor. ¿Qué pasa cuando ahora Dios le da éxito en la misión? O sea, no quería ir, hace algo que muchos predicadores quisieran que pasara, que toda una ciudad se convirtiera, pero ¿qué sucede con Jonás? Un evangelista muy extraño, ¿cierto? Porque en vez de alegrarse, dice el versículo 1, se disgustó en extremo. El versículo 1 del capítulo 4. Sí, capítulo 4, versículo 1, se disgustó en extremo y se enojó, ¿cierto? Y sabe que la construcción del verbo aquí, de enojarse y disgustarse, tiene un cuadro que es la misma raíz verbal de mal, es decir, los ojos de Jonás a los ojos de Jonás fue malo lo que Dios hizo. ¿Cómo es posible? Y lo más increíble es que Jonás habla allí, yo sabía, Señor, ¿cierto? Yo sabía que tú eres un Dios, el versículo número 2,
Dios clemente, piadoso, tardo para enojarte y de gran misericordia, que te arrepientes, nuevamente la palabrita clave, que te arrepientes del mal. Aunque Jonás cita esta frase, Jonás no la comprendía del todo. Y creo que allí es donde está la gran lección para nosotros. El gran amor que Dios tiene por muchas personas y naciones va más allá, incluso de lo que podemos nosotros pensar. Porque el amor de Dios alcanza aún a las naciones o a las personas que han causado el más grande daño. Así es el amor de Dios, así es la misericordia divina. De hecho, para ti que nos ves y nos escuchas, que de pronto puedes decir, bueno, y esto espiritual para mí no me funciona mucho, yo estoy haciendo cosas malas en mi vida, en mi familia, en mis negocios. Usted acaba de decir algo, pastor, interesante, es que nunca estaremos tan lejos que el amor de Dios no nos pueda alcanzar. Aún con los ninivitas, que era una nación tremendamente mala, a ellos les llegó un momento de oportunidad y lo aprovecharon. Hoy Dios te está dando una oportunidad también a ti, amigo, que nos ves y nos escuchas, para que te des cuenta que así como Dios amó a los ninivitas, ama a Jonás, te ama a ti, con un amor que nos cuesta comprender. Te ama no porque hagas cosas buenas, sino decidió amarnos y tiene un plan para ti. Ojalá, como Nínive, podamos escuchar este mensaje, recibir las bendiciones que Dios tiene para nosotros a través de este mensaje también. ¿Algún mensaje, pastor, de pronto para cerrar? Sí, yo creo que pudiéramos nosotros resumir el mensaje de este libro, amigos queridos. La pregunta con la cual termina el libro de Jonás, en el versículo 11, capítulo 4, ¿y no tendré yo piedad de Nínive? Seguramente puedes en este momento llegar a tu mente, a tu recuerdo, la persona, la circunstancia por la cual fuiste herido y fuiste herida. Y quizás has pedido a Dios justicia, retribución, y Dios es justo, pero también Dios es misericordioso. Así que la retribución le pertenece a Dios, la misericordia le pertenece a Dios. No te preocupes, no pases más noches tristes, más lágrimas en tus mejillas. Confía en Dios. Y si Dios, que es soberano, quiere extender su gracia y misericordia, llevemos esa oración, esa plegaria a Dios, porque Dios no tendré yo piedad. Dios tiene piedad y Dios tiene misericordia para con todos sus hijos que le buscan de corazón. Pastor, muchas gracias por haber estado con nosotros. Agradecemos mucho y vamos a cerrar con una oración. Buen Dios, gracias, porque viniste a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y muy seguramente nosotros hacemos parte de ese grupo de personas que estuvimos perdidos y ahora somos rescatados por Jesús. Que quienes nos ven y nos escuchan, Señor, puedan sentir tu mano abrazándolos, tomándolos de donde quiera estén para sacarlos de esa circunstancia, de esa situación y darles un futuro nuevo y una esperanza. Permítenos ser instrumentos tuyos para llevar este mensaje a todo lugar, a toda persona. Nunca hacer, Señor, un juicio de quién lo merece y quién no. Que como Jonás, Señor, podamos recibir tu mensaje, pero, Señor, podamos decir no como intentó hacer Jonás de desviar su compromiso contigo, sino como Isaías 6:8 dice, que el Señor necesitaba mandar un mensaje y el profeta Isaías dijo, he aquí, envíame a mí. Que podamos ser agentes, instrumentos de tu gracia, tu amor, tu perdón, tu restauración. Que quienes nos ven y nos escuchan puedan sentir, Señor, que tienes un plan para ellos. Que si se han equivocado hasta hoy, hoy es un momento de oportunidad para ellos también y para nosotros. Llénanos de tu paz, de tu gracia, de tu amor, pues lo pedimos y lo agradecemos en Jesús. Amén. Amén. Un abrazo grande, Dios les bendiga mucho y les esperamos aquí muy pronto en un nuevo capítulo de Lecciones de Esperanza.